Entonces, ¿dudas? ¿Todo está claro y transparente? ¡Qué buena onda! Entonces, vamos a continuar con esta visión un poquito diferente de los números complejos en su perspectiva de representación polar. Eh, Vamos a tratar de entender qué es lo que está representando geométricamente esta representación polar. Fíjense, vamos a poner de nuevo. ¿Sí se ve el pizarrón? Ok. Eso es para mí un sí. Cuando no tenga respuesta, hay de otra manera un sí. Entonces, sea Z un número complejo, tal que, este es clase 4, ¿verdad? 4.1. Z lo voy a representar de esta manera. Y en su representación polar, no es otra cosa que R coseno de teta. Ay, R seno de teta. Y voy a hacer primero algo que va a parecer como un tanto superfluo. Van a entender la intención cuando haga yo el análisis geométrico de lo que es la multiplicación de números complejos en la representación polar. Fíjense que esto es R coseno de teta, coma, seno de teta. Y por la expresión de Euler, este coseno de teta, seno de teta, no es otra cosa que R de teta. Y ahora lo que voy a hacer, simple y sencillamente, por pura, por pura, por pura diversión, es recordar lo siguiente. Recordemos, voy a hacer en dos dimensiones porque el plano complejo es un plano con dos dimensiones. Entonces, no tiene sentido que haga yo el análisis en tres o más dimensiones. Recordemos que en R2, déjenme ponerlo aquí porque acuérdense de algo que voy a estar haciendo cuando me convenga al par XY. Lo voy a analizar como un número complejo, pero si recuerdan, por ejemplo, la suma eh, de dos números complejos, lo podemos analizar como si fuera la suma de dos vectores en R2. Y ahora voy a ver, por lo menos, me voy a percatar que esta operación, esta que está aquí, que es una multiplicación de dos números complejos. El primero número complejo es R, tiene su parte imaginaria nula, pero eso no le quita el derecho de ser nombrado un número complejo con todos los títulos de nobleza que ello implica. Y este es un número complejo E a la I teta, que en principio, para el caso más general, la parte imaginaria y la parte real no son nulas. Pero ahora lo que voy a ver es lo siguiente. Recordemos que en R2 la rotación de un vector, y déjenme ponerlo así, va a ser un vector B, A y B, donde A y B son números reales en un ángulo y a propósito, teta
está dada por la expresión. Fíjense, por la expresión 4.2, dejen bajar el vector rotado, le voy a llamar W, es el vector B después de haber hecho una rotación. Es igual a la matriz de rotación R en el ángulo θ. Lo pongo a propósito, que multiplica a A por B. Déjenme poner aquí, aquí a la T al B para que mi notación sea consistente. Le pongo una T, quiere decir que es el transpuesto. No es un vector renglón, es un vector columna, como este que está aquí. Nada más para que quede clara mi notación. Es esta R del ángulo θ. Y A, B lo escribo como renglón, pero le pongo la T de transpuesta para señalar que es este cuate. ¿Dónde vamos a escribir explícitamente esta matriz? Donde 4.3. Y fíjense lo que va a hacer este cuate. La matriz R, que depende del ángulo θ, está dada, déjenme borrar, hacerlo más pequeño hacerlo para arriba. Esto es A, B, esto es igual a lo siguiente. Es coseno de θ menos seno de θ, seno de θ, coseno de θ. Y ahora fíjense cómo haciendo un análisis sencillo, le voy a poder dar significado geométrico no solo a esta operación de números complejos, sino en general a lo que va a ser la multiplicación de un montón de números complejos. Fíjense lo que va a pasar. Y ahora lo que voy a hacer es percatarme de lo siguiente. Me voy a voy a escoger un vector, este vector B que puse aquí, B. Así lo voy a escoger porque no tengo nada que hacer, como el vector R, 0. Quiere decir, es un vector en la parte positiva del eje X. Es un vector en la parte positiva del eje X, porque la R, recuerden, R es mayor o igual a 0. No puede estar en la parte negativa del eje X. No tiene componente en su parte Y, porque a propósito lo escogí 0. Tal vez es el 0, el origen. Ok, el caso más simple, todo va a ser un 0, pero también puede ser un número que esté en la parte positiva del eje X. Y ahora, fíjense en esta operación. Y entonces, el vector W va a ser lo siguiente. Coseno de θ menos seno de θ. Seno de θ coseno de θ, que multiplica al vector R transpuesto R 0 para que sea consistente la notación. Y entonces, ¿qué es lo que me da? Este por este más este por este. R coseno de θ. R seno de θ. ¿Qué es lo que estoy percatándome? Fíjense que me estoy percatando de lo siguiente, que el número complejo Z, es decir, yo ahora hago la interpretación de mis resultados. Recuerden, muchas veces
después de terminar el álgebra, o casi siempre, o siempre, después de hacer cierta álgebra, tendré que tratar de interpretar todo verbalmente para que yo tenga una comprensión más profunda de lo que estoy haciendo. Es decir, RE a la I teta es el resultado de rotar el vector B R teta como un vector columna. Es un vector que está en la parte real del eje de las X y que no tiene componente a lo largo del eje de las Y en un ángulo. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que si yo tengo, y otra vez recuerden, X y Y, la X es la parte real del número Z, esta es la parte imaginaria del número Z. Entonces, ¿qué rayos es el número Z? Está aquí. Muy bien. Te agarras un vector que está en la parte real del eje de las X. Si es el 0 es un punto y rotar el 0 no tiene sentido, es el 0 va a dar al 0. Ese caso ya no lo voy a analizar porque es trivial. Y me agarro este que está aquí. Muy bien. ¿Cuánto lo vas a rotar? Lo vas a rotar un ángulo igual al argumento de Z. Argumento con A mayúscula o con A minúscula, la que quiera. El resultado va a ser el mismo. Así construyo yo este cuarto que está aquí. Este es teta. ¡Qué buena onda! O sea, es una idea muy sencilla, terriblemente trivial, qué buena onda. Sin embargo, me proporciona una, una idea semilla para interpretar el producto de dos números complejos. Fíjense ahora, simple y sencillamente, aquí ya acabamos. Y qué buena onda. ¿Qué más puedo yo hacer con esta interpretación antes de continuar? ¿Dudas? ¿Para todos está claro? Por ahora sí. Ok, entonces, si nadie dice, no entiendo, para mí, todos están agarrando la onda y no hay, razón alguna para que no me respondan todo lo que a mí se me ocurra. Ahora fíjense en lo siguiente, no se trata nada más de quedarnos a este nivel. ¿Qué otra simplificación podemos o interpretación podemos darle a la multiplicación de dos números complejos ahora arbitrarios? Fíjense que en esta versión del número Z comienzo escribiendo Z igual a R, E a la I teta. Y como R y E a la I teta son dos números complejos, puedo darle al número Z la interpretación de tener un vector a lo largo del eje de las X y rotarlo. Así construyo el número Z. Y fíjense cómo esto es para cualquier número. No me agarré alguno en particular. El Z puede estar acá. Lo único que quiere decir, comienzan con un vector en la parte positiva del eje de las X y ahora el ángulo de rotación es mayor a 90 grados, a pi sobre 2 radianes. No hay limitación alguna. Ese último comentario me permite a mí intentar hacer algo más en esta perspectiva de multiplicación de números complejos. Fíjense en lo siguiente. Ahora lo que tengo es
Z1 igual a R1 a la Z1 y Z2 igual a R2 a la Z2. Y voy a entender la multiplicación ya de dos números arbitrarios complejos donde no necesariamente alguna de las partes reales o alguna de las partes vayan a ser cero. Aquí en general, parte real y parte imaginaria, no tienen por qué ser nulas. Lo mismo para en función de algo que era un caso aparentemente con una restricción muy fuerte, porque R a la I teta vimos, aquí está el dibujo, que escogí uno de los vectores como un caso muy particular, cuando el vector está sobre el eje de las X. Y toda limitación, toda restricción siempre impone una limitación. La pregunta es, ¿puedo quitarme esa limitación? Sí, por lo siguiente. Presten atención. Entonces, fíjense en lo siguiente. Z1 por Z2, este es un 2, es lo siguiente. ¡Qué buena onda! Voy a poner paréntesis. Será la última sesión donde los ponga para señalar, aunque sea verbalmente, algunas de las propiedades que o demostré o les dejé de tarea por demostrar. Fíjense que como la multiplicación de números complejos es una operación conmutativa, entonces esto lo puedo poner como R1 y R2. Este es un número complejo, R1 por R2, es un número complejo, que la parte imaginaria de esos dos números complejos, este y este, sea nula, eso es mera casualidad. Eso no me impide a mí utilizar, espérenme, a la a 2. Muy bien, pero ¿qué es? ¿Cuál es el punto toral que me va a mí a permitir encontrar la interpretación geométrica de la multiplicación de dos números complejos arbitrarios en función de lo que acabamos de hacer con un caso que tiene una restricción y por lo tanto no se puede generalizar? Fíjense que esto es lo siguiente. R1 por R2 es un número puramente real. A ese le llamo R. Y acá lo pongo. R es igual a R, R2. Para no estar usando tantos números y reducirlo a esto. Pero el día viernes, después de haber demostrado, ¿lo hice? Creo que sí lo hice, o se los dejé de tarea probar que E a la I 1 por Lo, E a di- la I E. ¿Sí lo lo dijo hice? de tarea. Lo dejé de tarea. ¡Qué buena onda! Entonces, como todos, antes de comer ese día viernes, hicieron la tarea, creo que les quedó claro que se suma que en el ámbito del campo de los complejos, las propiedades que tienen los números reales se siguen preservando para el caso del campo de los complejos. Entonces, tengo esta expresión, pero fíjense que esto es lo siguiente. Espérenme, déjenme. R es igual a R1 por R2. Y alfa lo estoy definiendo como teta 1 más teta 2. Fíjense entonces que es lo siguiente. Z1 por Z2 es igual a lo siguiente. Es un vector. Un vector que también podemos construir como lo hicimos hace rato. Es un vector con inicialmente solo sobre la parte positiva del eje de las X. Si alguna de las R's es R1 o R2 es 0, todo se reduce a un caso trivial y no tengo nada que decir, aunque
todo es correcto, pero es trivial. Y luego E a la I alfa. Entonces, ¿qué significa geométricamente multiplicar dos números complejos arbitrarios? Es decir, la multiplicación déjenme borrar aquí, de dos números complejos y como quiero presumirme a mí mismo que lo que antes era una aparente restricción y que iba a reducir la generalidad de mis resultados, ya me di cuenta que no lo es. Arbitrarios. ¿Se puede entender? Como uno. Por eso lo puse aquí. Un vector de tamaño R, que es multiplicación con los tamaños. Aquí no hay ángulo. Tamaños de Z1 y Z2 a lo largo de la parte, voy a bajar, de la parte positiva del eje X. Ese es el primero. ¿Qué significa geométricamente? Agárrate el tamaño de los dos vectores. Si uno de ellos es cero, el resultado de todos te vas al vector cero. Se acabó. Y ahí terminas. Si no es cero, ok. Comienzas con este. Este ya es el resultado de multiplicar R1 por R2. Y, Profesor, perdón, sí, dígame. ¿qué dice los últimos dos renglones? Sí, dice, voy a comenzar desde aquí. No, la letra E, aquí no lo debo de usar porque va a parecer que estoy usando un complejo, ¿no? A es un vector de tamaño igual a R, que es igual a R1 por R2. Multiplicación de los tamaños de Z1 y Z2, coma, a lo largo de la parte positiva del eje de las X. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Franco, ¿sí quedó claro? Sí. Sí, entonces, pero no solo quedó, la pregunta cuando le digo quedó claro, no es solamente lo que le acabo de leer, sino la idea geométrica. Sí. Entonces, ¿cómo le van a hacer? El tamaño de Z1 por el tamaño de Z2. Ahí no hay ángulo involucrado. Fíjense cómo estoy separando las dos características que definen un vector. Un vector queda definido por su tamaño y también por un ángulo hacia donde apunta. Entonces, fíjense cómo el número Z, que es Z1 por Z2, el resultado final lo voy a separar en dos operaciones. Y las dos operaciones son operaciones disjuntas en el sentido de que la primera no involucra para nada la dirección en la que Z1 o Z2 apuntan. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Está claro eso, Taba? Sí, profesor. Fíjense, la segunda operación para nada involucra el tamaño de los vectores, como hace rato les dije. Y ahora, este vector R, 0, el vector
R, 0, nada más para señalar que R sin subíndice es el producto de R1 por R2. Con esa notación estoy diciendo tácitamente que este vector está solo a lo largo de la dirección positiva del eje de las X. Es rotado un ángulo alfa, que es lo siguiente, es beta 1 más beta 2. Fíjense cómo la segunda operación que estoy realizando para nada involucra el tamaño de R1 y R2 en el mismo espíritu que la primera operación. Para nada involucra al ángulo de Z1 o al ángulo de Z2. ¡Qué buena onda! Estoy separando las dos características del número complejo de cualquiera de las dos en dos ámbitos completamente hasta este nivel desconexos, por lo menos para esta operación. Y esto, fíjense cómo es el argumento. ¿Cuál? Con A minúscula de Z1 más el argumento minúscula de Z2. ¡Qué buena onda! Voy a ejemplos, nada más para no dejar las cosas volando tan abstracto, no porque lo abstracto sea algo que yo quiera desechar, al contrario, sino para aterrizar lo que hemos analizado hasta este momento con un ejemplo sencillo, pero que me permita a mí hacer no, álgebra. Déjenme, vamos, para tener ángulos que pueda yo recordar. Fíjense, esto va a ser 3 coseno de pi sobre 4 más i 3 veces seno de pi sobre 4. El otro número, Z2, va a ser lo siguiente. Va a ser menos 7 por coseno, que ya sé que uno de estos números va a ser 0. Simple y sencillamente, déjenme poner un poquito menos horrible. Pi sobre 2, ya sé que el coseno de pi sobre 2 es un 1. Y luego menos 7 pi seno de pi sobre 2. Y lo que quiero es encontrar Z1 por Z2. Puedo hacer la operación así como les hace una semana en la expresión 1.3 se definió. Está bien, no tendría ningún error. Si lo hago así, yo diría, me puse a estudiar y también diría, nunca entendiste de manera profunda las operaciones porque estás haciendo la operación de la manera más complicada que se puede ocurrir. Fíjese que aquí el tamaño de Z1 es 3, el tamaño de Z2 es 7. Este resultado que está aquí me dice de boleto, 7 por 3 es 21. Y ahora es E a la I, y ahorita utilizamos la relación de Euler y suma los argumentos de los números en cuestión. ¿Es el argumento con A mayúscula o es el argumento con A minúscula? No importa cuál, ahorita lo justifico. Y entonces me queda
pi sobre 4. Y aquí, me queda, déjenme ponerle aquí más, para no estar haciendo operaciones, porque de boleto aquí mentalmente sé que el ángulo es menos pi sobre 2. Y que está aquí es 21 por e a la menos pi sobre 4. Muy rápido. ¿Dudas al respecto? Creo que se percatan que es mucho más rápido que estar haciendo toda la multiplicación. ¿Sí me explico? ¿Sí me están siguiendo? ¿O hay alguna duda? Déjenme. ¿Dudas? ¿Preguntas? Señor, Oropesa. Todo bien, profe. Sí. Disculpe Profe. que alguien quiere preguntar algo. Yo, Franco, Sí, dígame, Oropesa, ¿qué onda? ¿por qué le restó medios? Sí, medios. Porque, fíjese, ¿cuánto vale? Voy a poner, aquí le voy a contestar haciendo álgebra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué hablo si puedo hacer álgebra? Pues, fíjese, coseno, ¿cuánto es por eso le puse, aquí había tenido signo menos, porque de boleto, encontré más rápido el ángulo. ¿Cuánto vale el coseno de pi sobre 2? Es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale el seno de menos pi sobre 2? La función seno es una función impar y me queda menos seno de pi sobre 2. Entonces, fíjense cómo z2 es lo siguiente, es 7 por e a la menos pi sobre 2. Entonces, la respuesta a su pregunta es la siguiente, ¿por qué este signo menos lo puedo poner aquí y ponerlo en el interior del argumento de la función seno? Y aquí le puedo poner un signo menos, porque el coseno de pi sobre 2 es igual al coseno de menos pi sobre 2, y es un 0. Por eso, ¿sí quedó claro, Repesa? Sí. Yo fui, Franco, sí, Sí, ¿fue usted el que preguntó, Franco? sí, Perdón, Oropesa y perdón, Franco. ¿Sí quedó claro? sí. En otras palabras, es ¿por qué se lo puse? Aquí está el argumento algebraico. ¿Cómo me di cuenta? Pues después de tanta álgebra hecha durante toda mi vida, uno lo identifica de manera inmediata. En otras palabras, no se aprende a jugar béisbol viendo partidos de ligas mayores en la tele. Se aprende metiéndose al campo. Hay que hacer las tareas. ¿Sí quedó claro, Franco? Sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué tiene esto de gracia? Fíjense en lo siguiente. Ahora tomen lo siguiente. Tomemos, y este es el caso más general, Z, I, no, Z, la I no me dejen usarla, Z, L. Son muchos números complejos. Es R, subíndice L, E a la I, teta, subíndice L, donde L corre desde 1 hasta 2 hasta N, y R, L son números mayores o iguales a 0. Son números mayores o iguales a 0. Y las tetas L, lo único que les voy a pedir que sean números complejos. ¿Qué rayos es entonces? Entonces, fíjense lo que pasa. Esto quiere decir multiplicación. Lo voy a poner, ya se los había dicho.
Y lo que voy a hacer es emplear lo que acabo de hacer ahora para dos vectores. Ahora para un resto, porque este es R1 a la I teta 1 por R2 a la I teta 2. Así hasta R1 a la I teta 1. Muy bien. ¿Y eso qué? Como la multiplicación es conmutativa, sin importar cuántos multiplicandos tenga yo, fíjense que esto me queda de la siguiente forma. Es R1 por R2, Rn. Fíjense que este es un número o 0 o mayor a 0. Y como es un número entre 0 e infinito, eso define un vector en la parte no negativa del eje de las X. Es un vector que está horizontal, si quieren verlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no, señorita Alviso? No, en esa parte ya no lo entendí bien. ¿Qué parte no entendió Alviso? ¿Lo último que acabo de decir o lo que está previamente señalado? Órale, no le entiendo nada, está usted hablando. Renglón. ¿Perdón? Es que el internet está muy malo. ¿Qué me dijo usted? ¿El Ah, es último que es el renglón? internet. Sí, Ok, sí. sí. Tengo Ajá, n el último números, renglón. tengo n números complejos. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí agarra la onda. Y cada uno de esos números complejos lo escribo en Sí. su parte, ¿cómo se llama? En su parte puramente, en su parte polar, que es esta que está aquí. Y ahora me pregunto lo siguiente: ¿cuánto vale la multiplicación de esos n números complejos? La pregunta está un poquito incompleta, porque de la expresión 1.3 que les di exactamente hace una semana, está claro cómo calculo esto, pero ese no es nada más el chiste. El chiste es, ¿hay alguna manera en que tú te puedas simplificar el cálculo de algunas expresiones? Y la respuesta es sí. Entonces, fíjese, señorita Alviso, este producto que está aquí es este que está acá. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok, eso lo tomo como un sí. Pero ahora, ¿sí está claro eso, Alviso? Sí. Ok. Y lo primero Es que... que es el internet. Sí, comprendo. Lo primero que hago es hacer la multiplicación que involucra a las R's minúsculas, a R1, y es este que está aquí. Y después, ¿por qué lo puedo hacer? Usted me podría decir, no me venga usted a decir que lo va a hacer. Primero dígame, ¿qué demonios me permite llevar a cabo esa operación? ¿Por qué? Porque el producto de números complejos es conmutativo. Entonces yo puedo multiplicar primero R1 por este cuate que está acá, o multiplicar primero R1 por R2 y después hacer el resto de las multiplicaciones. Entonces lo primero que escojo es multiplicar todas las R's minúsculas, que es lo que está aquí. Y después hago la multiplicación de las partes que contienen a las exponenciales. Y ahora van a ver por qué les dejé cierta tarea. Ahora fíjense, este cuate que está aquí, le voy a llamar R sin ningún subíndice. Voy hacia arriba, a escribir hacia arriba. Y es esto que está aquí. Fíjense. Esto es R. Y acá lo pongo. R es usar esta notación en el producto de las R's minúsculas. Buena onda. Y luego
Vean el último renglón. Estoy apuntando otra vez la cámara hacia la parte inferior del pizarrón. Y quiero que vean el último multiplicando, el que contiene nada más puras exponenciales. Ahora sí, les dejé de tarea probar que si e a la i teta 1 por e a la i teta 2 es igual a e a la i, la suma de las tetas. Entonces, para cualquier número de exponenciales, y ahora voy hacia arriba, lo que voy a tener es lo siguiente. Esto es e a la e alfa. Alfa. Déjenme ponerlo aquí. R. Y alfa, ¿qué rayos es? Es la suma desde L igual a 1 de los ángulos teta. Y esto no es otra cosa que la suma desde L igual a 1 hasta N de los argumentos con la minúscula de todas las zetas. En otras palabras, fíjense, otra vez, esto que está aquí, es otra vez se tiene la rotación de un vector R, 0, donde la R sin subíndices es el producto de las R's con subíndices. En un ángulo alfa, como lo hicimos para el número R e a la i teta cuando inicié la sesión de hoy. Pero ahora, este R, el tamaño de ese vector, es el tamaño de los números complejos involucrados. Y esa operación para nada involucra cómo están colocados cada uno de esos números complejos en relación con el eje real o el eje imaginario. Y el ángulo respecto del eje real del resultado de la multiplicación es la suma de los ángulos de todos cada uno de los sectores involucrados. ¿Tiene esto algún tipo, antes de que continúe yo, estoy hablando muy rápido, luego no doy tiempo a que me pregunten ni a que ustedes me dicen las cosas? ¿Hay alguna duda en cuanto a la idea detrás de esto? ¿No? ¿Para todos está claro y transparente? Señorita Ruiz Mérida, Sí, profe, ¿qué es lo último que dice después de ZL? involucrados. Ah, ok, gracias. Pero no me contestó. Ah, no tengo ninguna duda. No, okay. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? ¡Qué buena onda! Eso es un cheque en blanco para que yo les pregunte lo que se me ocurra respecto al material que estamos viendo. Entonces, fíjense, por ejemplo, calculemos Z a la 12, donde Z es igual a lo siguiente.
menos raíz de 3 más 4. Ah, está fregado. Fíjense. Fíjense que si yo quiero hacer la operación, esto es menos raíz de 3, sí, más 4i. Órale. Usando el tema del binomio, son un montón de términos, ¿estamos de acuerdo? Hijos de la torre. Pero puedo hacer otra cosa. Fíjense. Nótese. Z, su módulo al cuadrado, no se les olvide, es Z por Z conjugado. Pero Z por Z conjugado te van a ver como lo siguiente. Es 3, este por este, y luego más 16, es 4 por 4, 16, ¿verdad? Está bien. Y esto implica que el módulo de Z, acuérdense que el módulo de Z es un número simple mayor o igual a 0, porque cuando saco raíz, yo tengo dos posibles raíces, si el número no es 0, una positiva o una negativa, pero como definimos el módulo de un número complejo, no puede ser un número negativo. O es 0 o es positivo. Esto me implica que Z es la raíz positiva de 19. ¡Qué buena onda! Y fíjense en lo siguiente. Z lo voy a escribir ahora de la siguiente manera. Es raíz cuadrada de 19 coseno de teta. No sé cuánto vale el ángulo, el argumento. Más y raíz cuadrada de 19 seno de teta. Pero lo que sí sé es que esto es menos la raíz cuadrada de 3 más 4. Entonces, fíjense cómo 19 raíz cuadrada por seno de teta es igual a 4 y menos 3 raíz cuadrada de 3 es 19 raíz cuadrada coseno de teta. Quiere decir que el número z, y ahora sí, díganme en qué cuadrante está del plano complejo. ¿Qué onda? ¿De boleto? ¿No? Está No en me el quiero. segundo cuadrante. Está en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque la parte de las y es positiva, porque son 4. Pero la ¿Puede parte, bajar tantito la cámara, por sí, favor? pero la parte de las x es negativa. Quiere decir que sí, efectivamente, está en el segundo cuadrante, que es cuando se cumplen estas dos condiciones. Entonces, fíjense cómo la tangente de teta, sin olvidar que se los dije creo que el día viernes cuando empezamos a ver la relación en cómo se calculaba el argumento en términos de la razón de la división de la razón, sí, de la parte real y la parte imaginaria del número complejo, recordando que la tangente tiene un periodo pi y que yo podría equivocarme, porque hay otro número que también tiene este número que está aquí. También tiene fíjense, voy a calcular este que está aquí, la tangente, ahorita van a ver, es y, que es 4, 4 con el signo menos por raíz de 3. Entonces, teta es
el arco tangente de -4 sobre la raíz cuadrada de 3. Con una, y hay que señalarlo, donde este ángulo debe de pertenecer a qué intervalo. ¿Qué onda? De menos pi a pi cerrado. De menos pi a pi cerrado. Está en el segundo cuadrante. Este es el segundo cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, menos pi está aquí. Y pi está aquí. Entonces, la neta del planeta Villalobos, ahora sí no entendí nada. Está usted hablando, para mí, turco medieval. ¿Sí agarra la onda? Sí, me equivoqué. Sí. Y gacho, ¿verdad, señorita? Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esta persona que tiene apellido CB, Víctor Esquivel CB, ¿qué quiere decir CB? Campos Belmont. A ver, Campos, ¿cuál es la respuesta? Eh, ¿Y por qué? No de me 0 a pi, digas. ¿no? ¿Eh? De 0 a pi. No, nada, no me diga eso. ¿A poco No. está aquí? No, jale, que descobija. Tenga cuidado. No diga lo primero que le venga a la mente, porque eso es, me está usted indicando que no está entendiendo y además que no está meditando las cosas. ¿Cuál es el ángulo, cuál es el intervalo que define a los números complejos que están en el segundo cuadrante, Campos? ¿Qué onda? Es de primerios. Me pregunta, yo no las voy a contestar. Yo no le voy a Primerios. contestar. Ajá, y ese es la parte, el extremo izquierdo. ¿Y cuál es el extremo derecho? Pi. Ok, fíjense. Debo de señalar que el arco tangente, que teta es el arco tangente, es el ángulo cuya tangente me da -4 sobre la raíz cuadrada de 3. Pero debo de tener mucho cuidado. Ahorita hago el dibujo, porque hay otro ángulo que tiene, cuando le calculo su tangente, está aquí, pero ahorita no me va a dar el número en cuestión, me va a dar uno relacionado. Entonces, es el ángulo, el intervalo donde debe de estar ese ángulo. ¿Sí quedó claro, señorita Villalobos? Sí. ¿Ahora sí comprendió? Sí. Ok. ¿Alguna duda? Señorita, buen día, ¿está claro? Sí, profesor. Fíjense, alguien me podría, si ustedes estuviesen dando la clase, yo así les diría, a mí explíqueme por qué está poniendo esto. Vamos a verlo. A lo mejor estoy siendo completamente superfluo y superficial al imponer aquella condición. Pero, lo tengo que explicar. Y lo voy a poner aquí con una pregunta. Recuerden, este es un curso que dice Métodos Matemáticos para Meteorología. La parte para mí fundamental es la palabra matemáticos. Eso implica que todo lo que hagamos tiene que ser estrictamente riguroso. No podemos dejar nada al ahí se va. Eso
eso no es aprender matemáticas, eso es hacernos tarudos. Entonces yo tengo que explicar por qué aquella condición. Y la razón es la siguiente, fíjense, tomemos teta le voy a llamar teta, teta tilde, ahorita van a ver por qué, que pertenece al intervalo pi sobre 2, está en el segundo, está en el segundo cuadrante. Y quiero señalar el álgebra. El álgebra es fundamental, pero si nada más hago la parte algebraica, una parte como también muy importante, fundamental para entender, que proporciona otra perspectiva, que es la parte geométrica, no la voy a tratar y eso va a estar muy jodido, porque se trata de entender las cosas de la manera más profunda posible. Fíjense cómo voy a decirles, dar la respuesta de por qué lo tengo que señalar con todo el cuidado del mundo y poner que tiene que estar en este cuadrante. Si yo hago el siguiente dibujo, imagínense que por acá pongo yo al número en cuestión. Esto es, ¿cómo le llamé Z nada más, verdad? Esto es, fíjense cómo esta distancia, le voy a poner el signo, ahorita van a ver por qué lo pongo, es menos raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? La parte real era negativa, o me equivoco. Creo que estoy bien, ¿no? Sí, está Y, bien. y esta distancia es positiva, era 4. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Este ángulo que está aquí, es teta tildado. Creo que se percatan. Efectivamente, está entre pi medios y pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y ahora, imagínense que lo que hago es este vector, lo voy a rotar pi radianes. Lo voy a poner acá. Lo estoy rotando, su tamaño no cambia. Díganme cuánto vale esta distancia, esta altura. Imagínense que es que el eje real, tratando de hacer una analogía de óptica, que el eje real es un estanque de agua y que aquí lo que hacen ustedes es poner un objeto, este es el estanque de agua, y pongo el objeto acá. Y yo miro hacia el agua desde arriba, desde acá. Creo que se van a percatar que voy a ver acá un reflejo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí me están siguiendo? Sí, Ahora díganme, ¿qué tan profundo voy a ver que está este objeto? ¿Cuánto va a ser esta distancia? Si lo estoy rotando, y ahorita hago el álgebra, si lo estoy rotando pi radianes. tendrá la misma altura, o sea, van a ser 4. Ajá, pero con el signo, ahora con el signo negativo porque está hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora, ¿cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale? Vean lo que está raíz acá. de 3. Pero
fíjense cómo, ahora tengo lo siguiente, y ahorita hago el álgebra. La tangente esto que acabo de hacer, el dibujo que está allá, solo es el argumento intuitivo. Este me está diciendo, debes de tener mucho cuidado, porque si tú trabajas con la tangente, y ahorita lo van a ver, la tangente tiene un periodo que no es 2pi, es pi. Y ahí hay un peligro. Lo vuelvo a repetir como se los dije el día viernes. Y aquí está claro el peligro. Rótalo. Claro, si hago la rotación, la tangente del ángulo, este que está aquí, fíjense que es la siguiente. El seno ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Pregunta. ¿Qué onda? Despierten. Sí, Entonces, pero el seno de una suma de ángulos ay, no, este es seno de teta y este es diciendo seno de pi coseno de teta entre coseno de teta coseno de pi menos seno de pi coseno de teta. Pero fíjense cómo el seno de teta, el seno de pi es un 0. El coseno de pi es -1. Esto me queda de la siguiente forma. Me queda menos, por este menos que está aquí, seno de teta tildado sobre el seno de pi es 0, el coseno de pi es -1, me queda menos coseno de teta tildado, pero -1 entre -1 me da 1. Entonces es la tangente de teta tildado. Los dos tienen la misma función tangente. Pero fíjense, pero ahora seno de teta claro, como la proyección a lo largo del eje imaginario es el seno del ángulo y ahora este vector es este ángulo más pi medios, la proyección es la negativa del nuevo número, es la proyección sobre el eje imaginario del número original, pero multiplicada por -1. ¿Qué le pasa? Me da lo siguiente, menos coseno de teta. Y si aquí la proyección, el coseno del ángulo del argumento del número de cuestión multiplicada por su tamaño me da la proyección sobre el eje real. Entonces, la proyección sobre el eje real del número rotado es la negativa sobre el eje de las X de la proyección del número original. Claro, entre los números menos se van. Lo que no pasa es lo siguiente, que ¿qué le llamo? Z0. Fíjense cómo Z0 no es el número Z original, es el negativo del número original. Los dos tienen la misma tangente, pero no me conducen al mismo número, uno es el negativo del otro, porque lo estoy reflejando respecto del eje real. Si yo lo estuviera reflejando respecto del eje imaginario,
no sería el negativo, sería otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? ¿Dudas hasta aquí? Ok, eso lo tomo como no, todo está completamente claro. Entonces, fíjense cómo esto me dice sí. Si quieres evitarte problemas, calculas la tangente, pero la tangente no te ubica de manera unívoca a tu número complejo, porque va a haber otro número que va a tener la misma tangente. ¿Cuál es? El negativo de este. ¿Cómo lo pruebo? Con esto que está aquí. ¿Qué haces para quitarte esa ambigüedad? Y toda ambigüedad algebraica siempre puede representar un peligro de error. ¿Cómo lo haces? Señala claramente el intervalo en el cual está el número complejo en cuestión. Ok, muy bien. Para este caso, lo que tengo, entonces, es lo siguiente. Mi número z era la raíz cuadrada de 19 por e a la i teta tildado con la teta pi sobre 2 y ahorita calculamos algunas otras cosas adicionales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo, nada más para señalarlo, se los dije el día viernes, el argumento con A minúscula es un conjunto. Teta pertenece a este conjunto. Es el conjunto de todos los números tales que esto es déjenme explicar esto. Entonces, este es 1 cuando está entre pi sobre 2, entre pi sobre 2 y pi, y otro si le doy una vuelta, si le doy otra vuelta, o si estoy aquí y le doy una vuelta al revés, en otra dirección. ¿Estamos de acuerdo? Es un número infinito de ángulos. Ese no es el argumento con la A mayúscula. Ahorita lo calculamos. Pero antes de hacer eso, vamos a terminar el ejemplo. Quiero z a la 12. Cuando hago esta descomposición, que podrá parecer un trabajo un tanto cuanto medio engorroso, ni lo es tanto, pero aunque fuera engorroso, es menos engorroso que calcular esto. Porque esto es lo siguiente, es 19, 12 sobre 2, e a la i teta tildado a la 12, esto es 19 a la 6. Aquí ya no tengo yo que estar usando, ¿cómo se llama? El teorema del binomio de Newton. Es un solo término, ya lo puedo calcular de boleto. ¿Y cuánto vale esta operación? Muy bien sencilla, es e a la i 12 por la teta. Se acabó. No tengo que estar, esto es igual a, fíjense lo siguiente, menos raíz de 3 más 4 y a la 12. Órale, si yo quiero usar aquí el teorema del binomio, fíjense lo que tengo que hacer es desde L igual a 0 hasta 12 de 12L y la combinatoria y ahora menos 3 más 4 y a la L, sí, a la L, ay, en la torre. Eso está realmente horrible. Lo puedo poner. Entonces, el álgebra. Al, sí, sí, sí,
¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo está claro y No. transparente? Sí. Bueno. Muy bien. Ahora fíjense, ¿cuál es el argumento de Z? El argumento con A mayúscula. Y el argumento de Z a la 12 con A mayúscula. A pertenece a este conjunto y satisface que el argumento con A mayúscula es un número que está, como se los dije, abierto por el lado izquierdo en pi, coma, cerrado por el lado derecho en pi. Fíjense que en el cálculo que yo hice para el argumento con A mayúscula, con A minúscula, el número Z, para nuestro caso, y ahorita hacemos el cálculo recurriendo a geometría. ¿Sí se ve? ¿Se ve bien el pizarrón? ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Ok. Parece que todos están dormidos. ¡Qué buena onda! Vimos que la teta tildado que calculé estaba en este intervalo. Aquí sobre 2, ¿verdad? Sí, pi medios a pi. Fíjense cómo. Nótese. Noten lo siguiente. El intervalo cerrado, pi medios a pi. Este cuate que está aquí es un subconjunto propio de este que está acá. ¿Están de acuerdo? Porque contiene, este conjunto contiene el subconjunto pi medios pi. ¿Sí o no? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, argumento con A mayúscula de Z es precisamente lo que habíamos calculado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? No tengo aquí. Que era 4 sobre. Lo puedo calcular de boleto para señalarlo 3.1. Para ponerle un número, no dejarlo así volando. Déjenme agarrar la calculadora y ahorita lo hago de boleto. Mientras piensan si han comprendido lo que se ha dado, porque ahora vamos a pasar a calcular raíces cuadradas. De aquí va a venir la idea para encontrar raíces de cualquier índole. ¿Y qué pedí? Mira, 4 sobre raíz de 3, ¿verdad? 4 entre 3 por menos 1. Y aquí con el cambio el signo chorro. Y su tangente. Tangente de menos 2. Espérenme, no nos ponemos. Tangente de menos 2.31. Esto es menos y pues radianes. Entonces, aproximadamente 13 grados.
Entonces, sí, es menor. Está entre 90 y 120 grados. Y 180, perdón. Está correcto. Este es el argumento del número que tenemos. El otro, el argumento de z a la 12 debe de cumplir esta condición. Es 19 y la y es 19 a la 6 por el seno de 19, no, 12, porque estoy elevando a la 12, teta tilde, donde el ángulo que meten aquí y el argumento de z a la 12 es aquel, continúo arriba, aquel número real. Profesor, Ajá, dígame. ¿puede decir qué dice el argumento a la 12 de alfa tal que? Es que ya no veo. Ah, sí, que x es igual a 19 a la 6 por el coseno de 12 por la teta tildada y y es igual a 19 a la 6 por el seno de 12 a la teta tildada. Y el argumento con la a mayúscula de z a la 12 es aquel, ¿sí quedó claro? Sí, gracias. Es aquel número real que pertenece a dicho conjunto y que está además en el intervalo como escogí un número muy grande, no ser fácil este cálculo no me no es muy ilustrativo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo está claro y transparente para todos? Algo que esté más, algo donde podamos ilustrar cómo se calcula ese argumento. No esté tan colchón. No esté tan loco. Algo dos. Sí, algo muy sencillo para que vean cómo se calcula rápido el A, argumento positivo. Si Z, fíjense, es E a la I pi sobre 2. Esto es I, porque el coseno de pi sobre 2 es 0 y el seno de pi sobre 2 es 1. Y entonces E a la I pi es el número I. Qué buena onda. Ahora fíjense en lo siguiente. Este es muy simple, pero z al cuadrado. Ya lo sé, es i al cuadrado y de mis operaciones, yo sé que esto es menos 1. ¿Están de acuerdo? Eso no hay bronca. ¿Cómo le hago?
Esto es e a la i pi sobre 2 por 2, pero 2 entre 2 es un 1, es e a la i pi, y esto es el coseno de pi, que es efectivamente menos 1. Hasta ahí no hay nada nuevo. El punto es ahora lo siguiente, fíjense. Y cuando entremos a funciones que son derivables y al análisis de continuidad de funciones de números complejos, esto lo voy a volver a sacar a relucir, porque la función argumento de un número complejo no es una función continua. Fíjense en lo siguiente. Fíjense cómo el argumento con A mayúscula de Z, creo que se dan cuenta que es pi sobre 2, porque este es un número que está en este intervalo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Y el argumento con A mayúscula de Z cuadrada es aquí. Pi. No puede ser menos pi. Coseno de menos pi también es menos 1. Eso no hay gran problema. La bronca es que no puedo tomar este número porque está excluido. Ok. Si ahora Z es igual, déjenme escoger e a la i pi. Entonces, fíjense cómo Z al cuadrado es 1. Fíjense cómo el argumento, déjenme ponerle Z tildado para que no se confunda con el punto. El argumento de Z tildado es pi. Pero el argumento con A mayúscula de Z tildado al cuadrado no es, y lo pongo a propósito, aquí sí es. ¿Cuánto vale pi sobre 2 multiplicado por pi? ¿Qué onda? Despierten. ¿Cuánto vale pi sobre 2 multiplicado por pi? Señorita, buen día. Órale. Bueno, ¿qué profesor? ¿Cuánto vale pi no le sobre, entendía la... ¿cuánto vale pi sobre 2 multiplicado por pi? pi cuadrada ¿Pi cuadrada? sobre 2. No, pi No, sobre no, 2. pi ¿Cuánto vale? multiplicada por... Pi sobre 2 pi... multiplico por 2. ¿Cuánto me da? Ah, pi. Ok. Da pi. Fíjense cómo para el primer ejemplo, el argumento de Z cuadrada es igual a 2 veces el argumento con A mayúscula de la Z. ¿Sí o no? Muy bien. Y yo podría decir, esta propiedad siempre se cumple. Vamos a agarrar otro. Me agarro e a la i pi. Y me percato de que el argumento de Z tildado es pi. Pero el argumento con A mayúscula de Z tildado al cuadrado no puede ser 2pi. ¿Por qué? Pues 2pi no pertenece a este intervalo. Claro que no. El argumento de Z tildado al cuadrado es 0. Por esta restricción, porque argumento con A mayúscula tiene que estar en intervalo abierto menos pi sobre 2, cerrado en pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es cierto esta. No es cierto.
Esta es una operación que es falsa. El argumento de z a la n sea igual a n veces el argumento todo z a la n por esta propiedad. ¿Cuál es el causante de esta enfermedad? Es esta condición. Que el argumento con A mayúscula tiene que estar en ese intervalo. ¿Sí me están siguiendo todos? ¿Sí está claro? Muy bien. Sí. Entonces vamos ahora a aprender a calcular raíces cuadradas, perdón, raíces de cualquier índole, de manera también muy sencilla. Y el chiste es usar otra vez la representación polar. Y también voy a dar lo que significa geométricamente calcular las raíces. Voy a comenzar con el número 1. Fíjense. Y vamos a usar lo que hace rato teníamos. Sea n un número natural. 1, 2, 3, 4, no es, el 0 está prohibido. Estamos de acuerdo porque el 0 no es un número natural. Entonces, Profe, la cámara. así. Calculemos, así se ve. Sí. Calculemos z a la n. Comienzo con el caso más simple porque me voy a percatar que si encuentro estas raíces, voy a poder encontrar la raíz enésima de cualquier número, aunque yo aquí no ponga 1. Pero comienzo con el caso más simple. Ya se dieron cuenta que a veces comienzo con una restricción y parece que eso me va a quitar generalidad. Y después me percato por la estructura que tiene la multiplicación, y aquí va a ser lo mismo que hace rato. Recuerden, no nada más es ver las hojas de los árboles, el álgebra, entenderla. Es ver cómo diferentes cálculos, hace rato multiplicación, y aquí el cálculo de raíces, van a estar basadas van a tener un mismo punto en común. Cuando llegue ahí, se los voy a decir. Fíjense que entonces lo que tengo es lo siguiente. Sea Z, y comienzo de esta manera aparentemente tan tonta, porque va a empezar a insinuar cómo puedo yo generalizar este resultado. Fíjense, Z lo voy a escribir en su forma polar. Va a ser R a la I teta. Esto implica que Z a la N tiene que ser R a la N E a la I N teta. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Ahora, ¿cuánto debe de valer R? ¿Cuánto debe de valer R? Fíjense que es el primer resultado. Y está basado en que el producto de dos números complejos lo puedo ver como el puro producto de los tamaños separado del ángulo. Y el cálculo de la multiplicación de aquellas partes que dependen de los ángulos para nada tiene que ver con el tamaño de los vectores. Son dos operaciones donde las dos propiedades del número complejo se separan. Para que yo tenga que este número elevado a la n sea igual a 1, ¿cuánto debe de valer la R? Tiene que valer 1, profe. No hay otra. Fíjense, el poder hacer la operación, como les dije, separando tamaño de ángulo,
me dice, la única posibilidad es que sea un 1, porque solo hay un número que multiplicado por sí mismo, me deja el número invariante. Ok, muy bien, pero además, ese número tiene que ser 1. 1 por 1 por 1, n veces, y no hay otra opción. ¿Están de acuerdo? Esto sí, solo sí, r es igual a 1. Entonces ya tengo la primera característica de este número. Z tiene que ser este cuate. No hay de otra. ¿Sí o no? ¿Sí me están siguiendo? ¿Hasta aquí está claro para todos? Profesor, yo no entiendo qué dice ahí después donde está el Z, la N en su, ¿Aquí? bueno, en ¿Aquí? forma, ajá, antes, en, ah, después, la ¿Sí? otra igualdad. ¿Está? Sí, ahí. Esto es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque Z a la N tiene que ser un 1. Esto es elevándolo a la N. Y esto sí, solo sí. Esto es la doble implicación, señorita, buen día. La R minúscula es igual a 1. ¿Sí o no? ¿Se agarra la onda? Sí, sí, profesor. Y entonces, Gracias. lo que tengo es ya el primer resultado. Quítate la R. La R es un 1. Y tienes esto. Uy, qué buena onda. Ahora fíjense. Pero esto me dice lo siguiente. Z a la N, porque es la condición, tiene que ser un 1. Pero esto tiene por lo que vimos de las propiedades de la función exponencial, lo siguiente, e a la i teta, multiplicado, y lo pongo aquí, por n, tiene que ser un 1. Y esto, utilizo aquí la relación de Euler y me dice que el coseno de n veces teta más pi seno de n veces teta, eso tiene que ser un 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? ¿Hasta aquí está claro? Ok, otra vez. Cada vez que el silencio sea la respuesta, esto es un sí. Pero esto me implica lo siguiente. Fíjense. Aquí viene n por teta. Tiene que ser lo siguiente. Tiene que ser 0. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto y no es cierto, porque el coseno de 0 es 1 y el coseno de... y el seno de 0, pues es 0. No hay bronca. Ok, puede ser 2pi, sí, porque el coseno de 0 es... el coseno de 2pi es un 1 y el seno de 2pi es 0. Ok, tienen que ser múltiplos de 2pi, pero le voy a poner la L. Ahora, la siguiente es, ¿qué valores puede tomar N y qué? Eso es la respuesta, claro. L igual a 0 satisface la condición. Muy bien. Eso quiere decir lo siguiente. La N, ya les dije, es un número natural. Es 1, 2, 3, 4. Quiere decir Profe, que, la cámara. quiere decir que teta es 2pi. El 2pi no lo toco. Y lo que voy a poner en otro color es L sobre N. Lo voy a subrayar, a, a, a puntualizar. N es un
número fijo. Puede ser 8, puede ser 15, puede ser lo que ustedes quieran, pero es un número fijo. Muy bien. Ahora fíjense en lo siguiente. Si L es igual a 0, entonces no tengo bronca. Θ es igual a 0. Y entonces, fíjense lo que va a empezar a pasar. Y entonces, claro, E a la I 0 es igual a coseno de 0 más I seno de 0. Esto es un 1. Y es cierto, 1 para N es 1. No hay bronca. Pero ¿qué pasa si agarro ahora L igual a 1? L es igual a 1. Fíjense que lo que pasa es algo curioso. Θ, y lo pongo a propósito, y lo voy a estar señalando. A ver por qué. Θ ya no es el número 0. Θ es 2pi sobre n. Claro que es solución, por supuesto, porque E a la I 2pi n elevado a la n, por lo que acabamos de aprender, es E a la I 2pi n por n, y esto es coseno, esto es E a la I 2pi, y esto sigue siendo 1. Está bien, y quiero que noten lo siguiente. A 0 le voy a llamar θ, pero en al revés. Pongo aquí un 1 porque he obtenido una solución. Cuando L es 0, el ángulo es nulo. A ese ángulo le llamo θ1 y es solución. Muy bien. A este caso nuevo le llamo θ sin índice 2. Y es 2pi n. Muy bien. Y fíjense en lo siguiente. Este es un criterio que al rato me va a responder una pregunta. Quiero que noten lo siguiente. E a la I θ. E a la I 0 no es igual en general a E a la I 2pi n. Aun cuando los elevo al cuadrado, sí van a dar al mismo número, que es el número 1. Ahora me agarro L igual a 3. Muy bien. No, 2. Si L es igual a 2, entonces θ subíndice 3 es lo siguiente. Es 2pi n y todo elevado a la 3. Quiero hacerles notar que este no es igual ni a 0 ni a θ1. Son números diferentes. Ni a θ2. Y que esto implica lo siguiente. E a la I 0 no es igual a E a la I θ3. Y además, E a la I θ2 no es igual a E a la I θ3. Quiere decir, ¿esto qué quiere decir? Es decir, tenemos hasta este punto
3 números complejos diferentes entre sí, tal que su enésima potencia es 1. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Dónde va a terminar este juego? Va a terminar cuando llegue yo al siguiente caso. Fíjense que esto lo puedo hacer. Esto se puede hacer. Esto se puede continuar. Hasta llegar a el caso L igual a N menos 1. Me voy a parar yo aquí. El día de pasado mañana, hoy es lunes, ¿sí? El día miércoles, voy a probar que todos los números cuando L corre de 0 a N menos 1, todos son números diferentes. Primer punto. Segundo punto, voy a probar de manera muy sencilla que cuando todos y cada uno de estos números, que son n, los elevo a la enésima potencia, el resultado es efectivamente 1. Y que si ahora yo considero el caso L igual a n, voy a caer en el caso L igual a 0. Que si yo considero el caso L igual a n menos 1, voy a caer en el caso cuando L es 1. Sí, bla, 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 bla. Es decir, cuando ustedes están calculando la enésima potencia del número 1, ustedes van a tener n soluciones posibles. Entonces, lo que voy a hacer el día miércoles, comienzo terminando este argumento. Y habiéndolo hecho para el número 1, vamos a poder calcular cualquier raíz de orden n de cualquier número complejo. ¿Sí está claro lo que sigue? ¿Hasta aquí le han entendido? Fíjense cómo hasta este instante llevamos 3. L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2. Así voy a seguir hasta L igual a n menos 1. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Sí. ¡Qué buena onda! Recuerden, es la primera y última vez que hago el recordatorio. Hoy es día de entrega de tarea, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y la fecha límite es hoy y la hora límite, se los dije, era a las 17 horas, ¿estamos de acuerdo? Supondré que los que no lo entregan ya el curso no les interesa gran cosa, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? No. Muy bien. Entonces, nos vemos y escuchamos pasado mañana en Profe, 46. Sí. ¿Podría mandar las fotos de la siguiente tarea? Sí, los mando entre hoy y mañana a todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.